Bueno, muchas gracias, hermano, una vez más por la invitación, por permitirme poder estar aquí con ustedes. Realmente lo agradecemos y siempre va a ser un gusto poder estar y compartir de la palabra de Dios y también la comunión, conversar, conocernos un poco más. Así que muchas gracias, hermano. Muy bien, vamos a continuar la lectura en Efesios capítulo 4. En esta oportunidad esperamos terminar este capítulo. Vamos a leer en el versículo 17 en adelante nuevamente. Dice así la palabra de Dios: esto pues digo y requiero, o testifico solemnemente delante del Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, a causa de la ignorancia que en ellos hay, a causa de la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ya que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, hemos dicho entonces que este capítulo 4 del libro de Efesios considera la parte práctica del apóstol Pablo enseñando a los creyentes. Y la primera sección tiene que ver que nosotros tenemos que entender que estamos unidos en el cuerpo de Cristo y que de alguna manera nos debemos unos a otros y que de alguna manera nos tenemos que edificar unos a otros y también nos tenemos que amar unos a otros. Entonces el apóstol Pablo ha dejado establecidos esos conceptos claramente y continúa con esa sección. Y ahora va a decir que el creyente entonces tiene que andar de una manera diferente a como andaba antes. Entonces los primeros versículos que hemos leído, del versículo 17 en adelante, va a decir que el creyente ya no tiene que andar como los gentiles. Pero esa exhortación que el apóstol Pablo dice, ese mandato, lo hace de parte del Señor. Y hemos dicho que coloca al Señor, es como que si el Señor mismo viniera a través del apóstol Pablo y nos dijera a nosotros: mira, yo les quiero mandar esto, ya no anden como los gentiles andan. Y va a mencionar a lo menos 8 maneras, de 8 actitudes en las cuales los gentiles andan: en la vanidad de su mente, o sea, con una mente vacía, con una mente que no está llena de Dios, y por lo tanto tienen que llenarlas con otras cosas. Y normalmente esas cosas con las que la llenan son cosas que están en el mismo ambiente donde ellos viven, que es un ambiente de oscuridad y de tinieblas, ya que dice, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, procuran llenar esa mente vacía con la oscuridad de este mundo. Por lo tanto, ahí no hay luz de Dios, no hay luz divina, es solamente ceguera espiritual.
Y eso los hace a ellos que se mantengan ajenos, lejos, separados de la vida de Dios. O sea, no tienen contacto con la vida de Dios. Pero no es que porque Dios no quiera arrojar luz. Dios quiere y ha venido a dar luz a los hombres que están en tiniebla. De hecho, ha invitado a los hombres que están en tiniebla y ha dicho, anda en tiniebla, pero que me sigue, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, invita a cada persona que está en la oscuridad de este mundo a que se acerque a Cristo, quien es la luz. Y aprovechamos de extender esa invitación a cada uno de los que están aquí y aún no tienen a Cristo. Queremos decirle con todo el amor y aprecio que le tenemos que usted anda en oscuridad, anda en tinieblas de este mundo. Y el Señor le invita a que no siga en ese lugar, sino que a que ande en la luz de su palabra, en la luz de su persona, quien dijo, yo soy la luz de este mundo. Y asegura algo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero fíjese que eso también lo lleva a que ellos se mantengan ajenos a la vida de Dios por la ignorancia voluntaria que en ellos hay. Y eso dice que es producto de la dureza de su corazón. Entonces fíjese usted que el hombre que comenzó con una mente vacía va bajando y bajando y bajando y bajando y bajando en su vida y en su moralidad. Y avanza diciendo, los cuales después, verso 19, perdieron toda sensibilidad. Ya no son sensibles, ni a Dios ni a las cosas de Dios. De hecho, pierden la vergüenza. Ya no tienen pudor. Se ponen a hacer a plena luz del día las cosas que antes hacían en la oscuridad y ahora ya las hacen a plena luz. Nada les avergüenza. Y agrega, y se entregaron a la lascivia, al desenfreno, a la inmoralidad, para cometer con avidez, para llenarse de toda clase de impureza. ¿Es así su vida, querido amigo? Bueno, mire, si todavía usted dice, no, yo no, mi vida no es tan así. Bueno, pero la vida de estas personas que el apóstol Pablo menciona, que son los gentiles, comenzó con una mente vacía y fue decayendo y decayendo y decayendo. Y terminan de esa manera desenfrenada, codiciando toda maldad en su vida, toda impureza. Quizá usted está en alguna etapa de ese escalón descendente y su fin va a ser ese. Y le invitamos a que se vuelva a Cristo. Le invitamos a que reciba a Cristo por la fe que murió por sus pecados. Bueno, el apóstol Pablo avanza ya que está escribiendo a una iglesia donde hay creyentes y dice, más vosotros. Y ese más hace una tremenda diferencia. Lo anterior eran personas que no tienen a Cristo. Eran personas que se mantienen lejos de Cristo, voluntariamente se mantienen lejos de Cristo, pero dice más vosotros, ¿no habéis aprendido así a Cristo? O sea, fíjese que ellos tuvieron un aprendizaje de parte de Cristo, ya sea por su palabra o ya sea por los siervos que el Señor ha enviado, tuvieron ese aprendizaje por parte de Cristo, Cristo enseñándoles a través del Espíritu Santo de manera directa, o a través de cada siervo suyo que él ha dotado y dado al cuerpo de Cristo. Pero ellos reciben ese mensaje. Y esa es la tremenda diferencia, querido amigo y hermano, es que nosotros los que hemos creído hemos recibido el mensaje de Cristo, aprendemos de él. Y es la tremenda diferencia que tiene uno que aún no ha creído, que rechaza el mensaje de Cristo. Insistimos, querido amigo, a que tú recibas el mensaje de Cristo, pero sigue avanzando el apóstol Pablo, dice, ya que en verdad, versículo 21, ya que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y se describe aquí todo ese movimiento que hace el cielo para nutrir a los hijos de Dios con la verdad que está en Jesús. Se nos enseña directamente
No solamente Él a través de sus siervos, sino que se nos enseña de Él mismo, cual dijo, yo soy la verdad. Y tenemos por delante aquel que es verdadero. Y eso es lo que el creyente recibe en su vida. Y es por eso la tremenda diferencia. Pero avanza el apóstol Pablo, versículo 22. Y es aquí donde vamos a continuar ahora. Dice nuestra Biblia, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo voy a leer otra versión, que en realidad es el interlinear, que nos ayuda un poquitito a entender lo que está más cercano a lo que a los escritos antiguos tienen como más fidedigno. Y el sentido cambia, fíjese, porque en nuestra versión, Reina Valera, muy buena versión, se nos dice que tenemos que despojarnos nosotros del viejo hombre. Pero en realidad, el interlinear dice así: que os despojéis vosotros en cuanto a la anterior conducta que procede del viejo hombre, el que se corrompe, que es de acuerdo a los deseos que engañan. Entonces, fíjese que hay una gran diferencia, muy importante de entender, porque en realidad el apóstol Pablo no está llamando aquí a que nos despojemos del viejo hombre, sino que nos despojemos de las cosas del viejo hombre, de la influencia del viejo hombre. ¿Y por qué de las cosas del viejo hombre? Porque el viejo hombre ya fue crucificado. Romanos capítulo 6 se nos dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo. Por lo tanto, el viejo hombre está muerto, ha sido crucificado, para que el creyente no acepte el dominio del viejo hombre porque ya ha sido crucificado. Pero las cosas del viejo hombre a veces afloran, pero los deseos del viejo hombre a veces afloran. Y el apóstol Pablo está diciendo y está mandando en realidad, está diciendo que nos despojemos de esas cosas, de los deseos del viejo hombre, que no permitamos que los deseos del viejo hombre tomen un lugar que no le corresponde en nuestra vida, sino que más bien nosotros la consideremos, la analicemos, la tomemos y la lancemos lejos. Eso significa despojar, es mirar, considerar, y yo me doy cuenta que no tiene ninguna utilidad, que no presta ningún beneficio, entonces lo tomo y lo arrojo lejos, lo saco de mí. Por eso me dice que yo mismo, de mí mismo, tengo que lanzar lejos las cosas, los deseos del viejo hombre. Y fíjese que nos está llevando a que analicemos nuestra vida, a que cada uno de nosotros realmente analicemos nuestra vida. Y va a hablar de nuestra vida, cómo la vivimos delante de Dios. Y a veces nos damos cuenta que en nuestra vida comienzan a aflorar cosas. Y cuando dice que esas cosas que afloran son del viejo hombre, yo tengo que lanzarlas fuera, tengo que lanzarlas lejos, no tengo que permitirle que ocupen un espacio al punto de que después domine mi acción, controle mi vida. Y es como que si me gobierna. Entonces el apóstol Pablo nos está llamando a que pongamos freno al comienzo, al principio, y no cuando las cosas del viejo hombre ya están dominando nuestra vida, porque eso va a causar un tremendo dolor que vamos a ver después más abajo en los versículos siguientes. Entonces, en cuanto a las cosas del viejo hombre, despojaos, dice. Despojaos. A eso se nos está invitando el apóstol Pablo. Ahora dice que esas cosas que provienen del viejo hombre, dice que está viciado
conforme a los deseos engañosos. Y fíjese que esa palabra viciado significa que está corrompido, que daña, que tiene una ruina, que arruina la vida de la persona, que le permite que las cosas de ese viejo hombre que está arruinado, pero aquel creyente que permite que las cosas de ese viejo hombre que está arruinado se asuman una función en su vida, va a causarle, le va a corromper, le va a apesadumbrar la vida cristiana. Entonces, fíjese que aquí el apóstol Pablo describe de manera negativa la influencia de las cosas del viejo hombre. Fíjese que se dice que es viejo, porque ya no sirve. No dice que es antiguo. A veces las cosas antiguas tienen un valor, y a veces tienen un gran valor. Tanto es así que a veces se subastan pinturas que son muy antiguas y la gente paga mucho dinero porque consideran que es de un gran valor. Y claro, porque le llaman una antigüedad. Pero aquí no se dice antiguo viejo hombre, sino que se dice viejo, porque ya no presta ninguna utilidad, no presta ningún servicio. Y por esa razón, fíjese usted que fue crucificado, porque no sirve el viejo hombre. Fíjese usted que cuando el Señor muere en la cruz, crucifica al viejo hombre y nos dice a nosotros, nueva criatura son. Jesucristo o nuestro Dios no mejora al viejo hombre, no renueva al viejo hombre. El viejo hombre no sirve. Fue muerto porque no presta ninguna utilidad, no sirve para nada, no sirve para Dios. Nos causa un tremendo problema las influencias del viejo hombre porque todavía sigue con nosotros y estamos como el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después el apóstol Pablo mira al Señor ahí en Romanos capítulo 7 al final, más gracias doy a Dios por medio de Cristo Jesús, quien me lleva de triunfo en triunfo. Pero fíjese usted que Dios nos hace nacer de nuevo y nos da un nuevo hombre, creado según Dios, que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, que os despojéis es el mandato. Es un asunto que tenemos que tomar nosotros. La decisión la tomamos nosotros. Nosotros tenemos que tomar esa determinación. Nosotros tenemos que tomar el control de las cosas que nos tienen que dominar. No las cosas que nos dominen, sino que nosotros dejar qué cosas nos dominen. Entonces nosotros somos el colador, si me permiten esa expresión. Nosotros somos ahí los guardias que estamos ahí en la puerta del corazón y decimos, sí entra, esto no entra. Cada uno de nosotros, usted y yo, querido hermano, somos los guardias de nuestra vida. Con ayuda divina, eso sí, más abajo lo vamos a ver. Pero esa tarea la tiene que hacer usted. Esa tarea la tengo que hacer yo. Yo no puedo controlar, le puedo decir, le puedo ayudar, le puedo exhortar, amonestar, muchas cosas puedo hacer, pero yo no puedo tomar esa decisión por usted, ni usted puede tomar esa decisión por mí. Cada uno tiene que tomar esa propia decisión. Despojaos vosotros mismos. O sea, ustedes tienen que tomar, yo tengo que tomar la iniciativa de la conducta, de las cosas, de los deseos del viejo hombre que se corrompe, que está echado a perder, que causa mal olor, que no hace nada bien, al contrario, causa mucho daño. Si yo me comiera algo vencido, o si usted se comiera algo vencido, corrompido, echado a perder, seguramente tendría que ir al hospital.
Bueno, eso es el viejo hombre. Esas son las cosas del viejo hombre. Causan daño, están corrompidas. Tiene sus días finales, viciados, dice, conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos significa que a veces surge una intención interna desde aquí adentro, promovida por aquel difunto que todavía cargamos en nuestra vida, y ese produce esos deseos, pero esos deseos, dice el apóstol Pablo, engañan, son falsos, son erróneos, es como si fuera un espejismo. A veces, fíjese usted que el pecado hace sentir a la persona complaciva, como que está todo bien, pero es por un momento, dice el escritor a los hebreos, por el engaño del pecado, a veces produce una cierta contentamiento, pero es momentáneo, porque después cada uno vuelve a la realidad y después se da cuenta y dice, ¿qué he hecho? ¿Qué cosa he hecho en mi vida? ¿Qué mala decisión he tomado? Y hay que volverse a Dios y hay que buscarle a Él, a veces con arrepentimiento, confesando que en realidad el pecado no es nada bueno. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí en este versículo 22, pero sigue avanzando. Fíjese que habló verso 22 despojado, versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y fíjese que aquí ahora nos habla de renovarse, de transformarse, y en realidad la expresión es dejaos transformar. Fíjese que yo tomo la determinación de lanzar lejos las cosas del viejo hombre, y como lanzo lejos las cosas del viejo hombre, se me produce ahí un espacio, y ese espacio tiene que ser llenado con algo, y aquí me está diciendo que me deje llenar con la verdad, con la palabra de Dios. En el espíritu, dice, porque es algo interno, no es algo intelectual, sino que es una verdad que parte desde adentro, que tengo que ser recibida desde adentro, para que renueve mi manera de pensar, para que renueve mi manera de ver la vida cristiana. Ojalá, querido hermano, y es la petición que el apóstol Pablo ha hecho en los capítulos 2 y 3 cuando ora, que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, para que podamos darnos cuenta lo que Dios nos ha dado. Y aquí la idea es la misma. O sea, tiene que ser renovada nuestra manera de pensar, pero de manera interna. Es decir, no solamente yo tengo que leer la Biblia, sino que tengo que creerla para que al creerla transforme mi vida y transforme mi manera de pensar. Eso es lo que tengo que hacer. Por eso se insiste en estudiar y que ojalá el estudio de la palabra de Dios transforme, forme vidas para Dios y no solamente traiga información, sino que realmente forme al hombre y a la mujer delante de Dios. Entonces, fíjese usted que aquí el apóstol Pablo nos invita a ajustar nuestra vida de acuerdo a la verdad de Dios. Pero también dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí la expresión es y revestíos y colocados, que se pueda ver, de lo cual yo he sido vestido ya. Entonces la idea aquí es que se muestre. Mire, ustedes me ven aquí con algo que me puse, ya un terno, una camisa y una corbata. Eso es lo que ustedes ven. Bueno, aquí la idea es que el creyente pueda verse de lo cual Dios ya lo vistió internamente con ese nuevo hombre,
Entonces la idea aquí es que hacia el exterior se refleje con lo que Dios ya lo vistió. Entonces aquí el creyente lo que hace es que se da cuenta que Dios me vistió con el nuevo hombre y el nuevo hombre comienza a aflorar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que muestra ese nuevo hombre? Dice que ese nuevo hombre va a comenzar a mostrar justicia, santidad y verdad. Pero lo sorprendente es que la justicia, la santidad y la verdad son cosas que provienen de Dios, porque Dios nos las dio a través del nuevo hombre. No son cosas que teníamos nosotros, son cosas que Dios nos da por su gracia infinita. Por eso habla del nuevo hombre creado según Dios, o sea, creado conforme a lo que Dios quiso para usted y para mí. Entonces, si uno pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Quiere que yo viva de manera justa. Eso habla de rectitud. Eso habla de acciones justas en mi vida. Eso habla de una justicia práctica, que es lo que normalmente llamamos. ¿Qué es? ¿Qué más quiere Dios para mí? En esta manifestación del nuevo hombre, quiere una vida santa, una vida que yo reconozca que he sido apartado para Él, de uso exclusivo para Él y sus cosas. Querido hermano y querido amigo que nos visita y que aún no es de Cristo, no hay mayor privilegio que Dios le llame a usted a vivir al lado de Él. Eso es santidad. Es que yo me doy cuenta que Dios me ha llamado por el Evangelio. Me ha dicho lo que ha costado ese llamado a través del Evangelio, que es producto de la venida de Cristo a este mundo, a morir en una cruz por el pecador perdido como era yo, como era usted, y a lo mejor en la condición en que está usted ahora, pecador perdido. Pero Dios llama a través del Evangelio y nos dice a través del Evangelio que Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y esa verdad dice que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Si cada uno de nosotros, cuando creímos, recibimos esa verdad, y usted, querido amigo, que aún no ha creído, si usted recibe esa verdad, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales usted es uno de ellos, creemos esa verdad, recibimos esa verdad, y eso significa que Dios nos quiere a su lado. Quiere que vivamos al lado de Él, manifestando lo que Él ha hecho en nuestra nueva vida, una vida recta, una vida justa, sin desviarse, una vida vivida delante de Él, tener conciencia de que estamos delante de Él, una vida en fe. Yo no lo veo a Dios, que está al lado mío, pero yo creo que vivo delante de Él y que Él me ve, y me ve todos los días, y me ve las 24 horas del día, esté donde esté, y estoy viviendo delante de Él. Pero además dice, verdad, o santidad de la verdad, o santidad conforme a la verdad. Y esa expresión conforme a la verdad se refiere a una vida de transparencia, a una vida genuina, a una vida real, no ficticia. Lo contrario, fíjese, de verdad o de realidad, que esa es la expresión correcta ahí, vivir una vida de la realidad que Dios nos ha dado, es vivir una vida de mentira, de hipocresía. Es mostrarme uno delante de ustedes y después cuando ustedes se van, soy otro.
Entonces Pablo dice, no, 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 no. El nuevo hombre no es así. El nuevo hombre es transparente. El nuevo hombre se muestra tal cual es en todas partes. Esté donde esté y esté con quien esté. El nuevo hombre se muestra tal cual es. Es algo que Dios ha dado y es una realidad. Y es una realidad que se manifiesta. Y que debe dejar el creyente que se manifieste. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora fíjese usted que en cada cosa que ha dicho o lo que va a decir ahora a continuación es que va a hablar de las cosas muy prácticas en la vida de este creyente. Y fíjese que va a decir que tenemos que sacar algunas cosas, pero siempre, 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 siempre ese vacío que queda tiene que ser llenado con algo. Entre paréntesis, toda nuestra vida está llenada de algo. Todos estamos llenos de algo. Todos, todos. Por lo tanto, cuando Dios me dice a mí que tengo que sacar algo, ese vacío que queda tiene que ser llenado con algo, porque tarde o temprano se va a llenar. Entonces, fíjese que aquí vamos a empezar a ver esos contrastes. Sacado esto, pero que ese vacío se llene con esto otro. Y con lo que nos vamos a llenar es con lo que Dios dice, con lo que Dios quiere. Entonces, mire, el versículo 25 dice así. Por lo cual, es decir, considerando lo anterior, teniendo en cuenta ese nuevo hombre creado según Dios, en justicia, en santidad y en realidad, en una plena verdad, dice, por lo cual, desechando, otra vez ahí la misma expresión, es tomar, es considerar y lanzar lejos lo que no sirve. No lo deje cerca, no guarde esas cosas. A veces uno, no sé si le ha pasado a usted, pero a veces uno ve una cosa en la casa y la verdad es que la mira y dice, la voy a guardar por si acaso. Y después eso le llamamos cachureo, porque en realidad nunca sirve para nada, pero lo guardamos porque tenemos ese síndrome de Diógenes de que si votamos las cosas como que nos sentimos mal. No, mire, aquí hay que votar, aquí hay que lanzar lejos, lo más lejos posible. Es como cuando antiguamente uno iba a dejar a los animales en alguna parte, sobre todo un gato lo iba a dejar muy lejos para que ojalá no volviera, pero muchas veces volvían, pero la idea es esa, es ir a dejarlo lo más lejos posible, para que nunca vuelva, nunca más vuelva. Entonces dice, por lo cual desechando la mentira. La mentira, dice. La mentira son palabras falsas, son afirmaciones, son expresiones que no se ajustan a la realidad. Expresiones que no son verdaderas. Entonces dice, lanzando lejos la mentira. Y ese espacio que queda, al sacar la mentira, al no permitirle un lugar en nuestra vida a la mentira. Fíjese que estuve buscando cuántas veces miente un hombre. Usted se va a encontrar con una tremenda sorpresa, pero tremenda sorpresa. Inmensa. Solamente le voy a decir que hacen distintos estudios ahí los sabios, tienen un montón de estudios ahí, pero algunos dicen que uno miente por lo menos 4 o 5 veces cada 10 minutos. Y a veces las dice sin darse cuenta porque está tan acostumbrado. Y fíjese, ¿sabe lo que produce la mentira? La mentira, que en realidad significa expresar afirmaciones que no son verdaderas, que no son reales incluso. Es como que si yo viera un espejismo y eso lo aceptara como una realidad. Eso es mentira. Pero ¿sabe que la persona que se acostumbra a mentir termina creyendo esas mismas fantasías, esos mismos espejismos? Se los termina creyendo él mismo y lo presenta como si fuera una realidad. Y después cuando hay alguna cosa, él expresa esas cosas como si sucedieron, como si son reales. Y eso es porque tiene una vida de mentira.
O sea, la mentira ha hecho con él lo que ha querido. Pero Pablo dice, lancen lejos la mentira. Láncenla lejos. Y agrega, dice, entonces dice, traigan la verdad. Hablad verdad. Cada uno con su prójimo, con el que está al lado, con el cercano, con todo en realidad, con todo quien me rodea. Yo tengo que poner por delante la verdad. Y aquí me va a decir por qué. Y aquí seguramente el apóstol Pablo está pensando principalmente, fíjese usted, en medio del pueblo de Dios. Y entonces uno puede preguntar y decir, bueno, ¿es posible que en medio del pueblo de Dios se hable mentira? Bueno, hermano, la respuesta es sí. Lamentablemente sí. A veces en medio del pueblo de Dios se habla mentira. Y por eso el apóstol Pablo dice, lancen lejos la mentira. No acepten la mentira. Quiten la mentira. Y coloquen por delante la verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del mismo cuerpo. ¿Y quién se va a levantar contra su propio cuerpo? Ninguno de nosotros. Imagínese usted que mi mano aquí, me empieza a pegar cachetada. No corresponde, po. No debería de ser, si la mano no se manda sola. Es parte de este cuerpo. Entonces, mire, aquí la idea es esa. O sea, como somos miembros del cuerpo, los unos con los otros, tenemos que poner por delante de cada uno de ustedes la verdad. Al precio que sea, la verdad. Fíjese que con la verdad se conserva la confianza, porque con la mentira se pierde. Con la mentira no se une, se destruye. Con la verdad se une. Con la verdad fomenta la confianza. Con la verdad fomenta el amor. Con la verdad. Y Pablo dice entonces, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos, no dice seremos, somos miembros. Miembro significa que estamos relacionados, que tenemos una relación. Yo tengo una relación con ustedes, ustedes tienen una relación conmigo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros. Entonces, cualquier cosa que yo diga falsa, con el ánimo de engañar, me estoy haciendo daño a mí mismo también, porque estoy engañando el cuerpo de Cristo. Estoy causando un impedimento. Entonces, no, hablad verdad. Y ahora va a mencionar cosas que ocurren en la vida también. Verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y va a hablar de actitudes. Y pareciera que este es el motivo. Es el motivo de, este es como el encabezado de muchas de las otras cosas que va a mencionar después. La ira. ¿Qué es la ira? Esa palabra ira es más fuerte que enojo, pero fíjese que eso es el impulso, es la disposición a levantarse en contra de alguien. Es esa explosión interna que muchas veces no se puede contener porque explota, se refleja y se manifiesta y a veces permanece en el tiempo. Y a veces, fíjese usted, insta, produce en aquel que está airado, en aquel que la ira lo domina, a veces produce venganza, a veces quiere vengarse y a veces quiere ocasionarle algo a aquel que siente ira por esa persona. La ira no lo deja tranquilo. La ira es un sentimiento activo.
Fíjese usted. Entonces dice aquí, airaos, pero no pequéis. Entonces aquí está diciendo, cuidado con darle lugar a la ira. Cuidado con que la ira, que si bien es cierto, aflora, pero en el momento que aflora, hasta ahí nomás llega. Cortarla de raíz, no permitirle más tiempo. Cuando usted detecte la ira en su vida, por las razones que sea, fíjese que aquí no está diciendo si tiene razón o no. Quizás muchas veces usted pueda tener razón, o yo puedo tener razón en airarme. Pero aquí me está diciendo que yo no le tengo que dar mucho lugar a eso, porque el daño va a ser terrible. Porque a veces se ensaña con las personas y no con lo que hizo la persona. A veces la ira nace por lo que hace una persona, pero después de un tiempo pareciera que la ira va en contra de la persona y no de lo que hizo. Y le vamos cambiando el enfoque. Y eso es terrible. Entonces dice, airaos, pero no pequéis. No le deis mucho espacio. Termínalo de raíz. Y va a decir incluso aún más. Si usted quiere saber, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que estar airado? Mire lo que dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ese enojo es el sentimiento que queda. Después de manifestarse esa ira, a veces después se mantiene ahí con un enojo. Y el enojo pareciera que es esa ira ya menguada, esa ira ya como inactiva, pero que permanece. Y en cualquier momento se manifiesta otra vez. Entonces dice, no. Que no termine el día sin que estas cosas se arreglen. Entonces fíjese usted aquí, hermano, que nos está llamando a arreglar nuestra situación. Con quien sea, con el hermano que sea, con la persona que sea, arreglemos la situación. Arreglémosla nomás. Poniendo la verdad por delante, poniendo la justicia, poniendo la santidad, poniendo las vestiduras del nuevo hombre. Arreglemos lo que haya que arreglar. No dejemos pasar ni un día más. Arreglemos, dice el apóstol Pablo. Y va a continuar diciendo, porque si uno no arregla, fíjese usted, mire lo que dice, dais lugar al diablo. Lo que comenzó por una ofensa, termina a veces muy mal. Termina a veces odiando ya no la ofensa, sino que a la persona que ofendió. Y a veces nos ensañamos con la persona y ya nos da lo mismo lo que haga la persona, lo que diga. Ya a veces, mire, debemos confesar, hermanos, que a veces ya hasta no nos importa que la persona pida perdón. Hasta ya no nos importa arreglar. Y a veces ni queremos arreglar, porque queremos seguir sintiendo esa ira, ese enojo. Y el diablo comienza a hacer de la suya en nuestra vida. Pero Pablo dice, no permitan, no provean, no concedan un espacio, un lugar al diablo en sus vidas. ¿Sabes lo que pasó con Ananías y Zafira? Ahí en Hechos capítulo 5. Fíjese que ellos vieron cómo los creyentes estaban siendo generosos, estaban siendo dadivosos, y veían que algunos vendían la propiedad y iban a los pies de los apóstoles y colocaban los recursos de la venta de esa propiedad, con el fin de que los creyentes pudieran tener todas las cosas en común. Y vivían como en comunidad. Y se preocupaban unos por otros. Entonces, Ananías y Zafira, matrimonio ahí, estaban mirando esta actitud. Y esa actitud que ellos veían de estos creyentes era una actitud piadosa, una actitud producto del Espíritu Santo,
O sea, era una actitud que producía el Espíritu Santo en la vida de esas personas. No había ningún mandamiento a que se hiciera eso, no era obligación. Quien sentía del Señor vender su propiedad y le sacaba el mayor provecho en cuanto al precio, iba y estimaba delante del Señor, aquí está le traje todo el dinero de lo que se vendió la propiedad, hermano, úselo para la gloria del Señor, preocúpese de las necesidades del pueblo de Dios. Y bueno, este matrimonio veía esas cosas. Y ellos seguramente dijeron, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? No nos podemos quedar aquí sin hacer nada. Mira ahí cómo ellos hacen las cosas y ¿nosotros qué? Bueno, y a ellos se les ocurre la brillante idea de simular algo que producía el Espíritu Santo en la vida de ellos. Ellos quisieron simular una llenura del Espíritu Santo en su vida, una dirección del Espíritu Santo en su vida. Fueron, vendieron la propiedad y dijeron, bueno, pero mira, es mucha plata. Entonces, en realidad, digamos que la vendimos en tanto, entonces guardamos este poquitito, lo guardamos y nos queda para nuestras necesidades. Ya. Y fueron allá donde el apóstol Pablo, se presentó primero el marido, se presenta el marido y le dice al apóstol Pablo, mira, aquí traigo esto, y el apóstol Pablo le empieza a hacer algunas preguntas y él responde sí. Y todas las respuestas en realidad no eran sí, pues eran no. Y el apóstol Pablo le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y le dice, ¿por qué? Permitiste que el diablo llenara tu corazón. Y después dice, ¿por qué tú pusiste esto en tu corazón? O sea, fíjese que ese matrimonio le dio un lugar, le dio un espacio al diablo en sus vidas. ¿Y qué fue lo que les sucedió? Partieron de este mundo. Y el diablo siguió haciendo de las suyas. Y hasta el día de hoy sigue haciendo de las suyas porque nosotros le damos lugar, le damos espacio, le damos una cabida. Y él aprovecha ese espacio hasta causar el mayor daño posible y después se va a la vida de otro creyente que le da otro espacio. Y se va de espacio en espacio y así. Hasta causar el mayor daño terrible. Entonces, no, hermano, dice, no. Pablo dice, no, pero un no con mayúscula, un no grande. No deis lugar al diablo. Pero sigamos avanzando, hermano, dice, el que hurtaba. Deje de hurtar, dice. No hurte más. No siga hurtando. Hurtar es ser amigo de lo ajeno. Es tomar lo que no le corresponde. Es hacer suyo lo que no es de usted. No es con violencia. Fíjese que en Lucas, cuando se habla del buen samaritano, dice que unos ladrones aparecieron. Y ahí esa palabra ladrón significa o involucra violencia, al punto de que a él le robaron estos ladrones y se ensañaron con la vida de él y lo dejaron casi muerto. Aquí no, aquí la palabra hurtar significa es que yo hago mío lo que no me pertenece, lo que no es. Y pareciera que lo hago de tal manera de que nadie se da cuenta. Y como nadie se da cuenta, lo sigo haciendo. Porque nadie me ha reclamado nada. Pero no me doy cuenta, querido hermano, querido amigo, que estamos delante de Dios. Y es por eso que yo tengo que tener conciencia de vivir delante de Dios. Entonces dice, el que hurtaba, deje de hurtar. A veces las prácticas hay que desechar las prácticas, volvemos otra vez a las prácticas del viejo hombre. Tienen que ser desechadas. Entonces dice, si no, entonces abandono eso, pero viene esto otro. Si no, significa más bien, o sea, esto no, pero esto sí. Si no, dice, trabaje produciendo con sus manos lo que es bueno, lo que es beneficioso, lo que trae beneficio, para que tenga que compartir, que comunicar, que dar
con el que padece, con el que tiene necesidad. Entonces fíjese que aquí se nos invita a hacernos cercanos con el necesitado, no solamente a ir y llevarle una cosa, sino que la idea aquí es compartir con él, es estar con él, es estar un tiempo con él. Y da la idea, si me permiten un ejemplo, es como que si alguien no tiene para tomar té, y la idea aquí no es que yo le lleve una cajita de té y unos pancitos y algo para el pancito, sino que yo vaya con esas cosas y le diga, mire hermano, mire, aquí está esto, y le gustaría que pudiéramos compartir estas cosas juntos, y el hermano va a decir, claro, por supuesto. Entonces la idea es esa, que yo me quede ahí a compartir con las cosas que ha producido, he ganado con mis propias manos. Entonces nos manda aquí a trabajar con nuestras propias manos. Versículo siguiente, y avanzo rápido, dice, ninguna palabra corrompida. Antes habló de la mano y ahora va a hablar de las palabras que salen de la boca. Entonces yo tengo que usar mis manos bien y tengo que usar mi lenguaje bien. Entonces dice, ninguna palabra corrompida, de mala calidad, salga de vuestra boca. Es decir, lo que digo, lo que expreso. Sino la que sea buena, otra vez la palabra buena, beneficiosa, o sea, no esto, no palabras corrompidas, pero sí esto otro, palabras que traen beneficio, con un propósito, dice, para la necesaria edificación, o sea, son palabras que edifican, a fin, dice, de dar gracia a los oyentes, y esa expresión gracia significa favor, o puede también significar capacitar. Entonces la idea es que las palabras buenas, las palabras beneficiosas que producen edificación, que construyen, permita que el creyente sea equipado o que traiga ese favor de edificación en la vida del creyente. Entonces me está diciendo a mí que las palabras que tienen que salir de mi boca no tienen que ser palabras que destruyen, sino que palabras que edifiquen, y que edifiquen de tal manera que el oyente sea edificado, y que el oyente sea uno que pueda crecer, y el oyente sea uno que reciba esas palabras de gracia, de favor, de parte de Dios. Entonces cada uno de nosotros, fíjese usted, estamos llamados a decir palabras que edifiquen, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, hermano, el énfasis es este aquí. No, rotundo. Entristezcan, cause pena, no le causemos dolor, tristeza y pena al Espíritu, al Santo, al que procede de Dios. Querido hermano, es triste, pero es una realidad. Muchas veces le causamos tristeza y pena a aquel que nos dio Dios, el Espíritu Santo, que nos dio lo que Dios nos dio para nuestra vida, para ayudarnos en nuestra vida, no para hacerle sentir mal, para que Él transforme nuestra vida. Entonces dice Pablo, no lo hagan, no lo hagan. Y dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros a pesar, fíjese usted, a pesar de que a veces quizás lo hacemos entristecer, y eso habla de su personalidad, no voy a decir más, pero fíjese, Él se va a quedar ahí. Aunque esté triste a veces en la vida nuestra, Él se va a quedar ahí, porque la meta es la redención final del creyente. Entonces dice, quítense toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, quitar es levantar y sacar fuera. Y otra vez la iniciativa del creyente. Yo tengo que tomar la iniciativa. La amargura, una persona agria, una persona que muestra resentimiento. Entonces dice, quítense esos resentimientos que yo pudiera tener, no le dé lugar a esos resentimientos, que no ocupen un espacio en mi vida los resentimientos, porque eso va a contaminar.
Esa raíz de amargura va a contaminar no solamente al creyente, sino que a los que están alrededor, dice Hebreos capítulo 12. Pero después dice enojo, que es el descontento que se manifiesta, a veces de manera explosiva, a veces de manera pasiva, y otra vez ira, ese deseo incontrolado, que eso me lleva a gritos, a alzar la voz de manera enojada, enrabiada, encolerizada, y que eso termina en malas palabras, maledicencia, y que eso termina a veces con avanzando incluso más allá en querer destruir moralmente la vida de alguien, malicia, hacer daño. Entonces Pablo dice, no, quítense todo eso, pero llénense con esto. Antes sed buenos, bondadosos, benignos, generosos, unos con otros, misericordiosos. O sea, ahí la palabra es compasivo, es considerar la miseria del otro y actuar en compasión, perdonando. Y pareciera que nos hace volver al comienzo, cuando hablaba de la ira, del enojo, del enfado que se produce porque me hicieron tal o cual cosa, perdonando, dice. Perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, yo tengo que perdonar como Cristo me perdonó a mí. Eso es lo que me dice el apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo está ahí. Y si no está entristecido en mi vida, va a existir ese perdón, al mismo nivel que Jesucristo me perdonó. Muy bien, hermanos, disculpen la hora, vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, nuestro Dios. Nos damos cuenta, nuestro Padre Celestial, que éramos totalmente perdidos, enemigos tuyos, pero tú nos has salvado por el llamado del Evangelio y por la obra de la cruz en Cristo. Padre, aquel que vino desde el cielo a morir por nuestros pecados, y se nos ha anunciado al Salvador, y hemos creído en el Salvador, y tú nos has llamado a una vida vivida delante de ti, colocando en nosotros un nuevo hombre creado conforme a los propósitos tuyos, en justicia, en santidad y en verdad. Padre, queremos rogarte que tú nos fortalezcas por tu espíritu en el hombre interior. Queremos rogarte, nuestro Dios, que la realidad de la vida espiritual pueda manifestarse en cada uno de nosotros, reconociendo incluso nuestras debilidades, pero ahí está el Espíritu tuyo para que pueda producir en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Padre, que Él pueda tener el control de nuestra vida, que Él pueda tener acceso a todos los rincones de nuestra vida y pueda producir en nosotros aquella semejanza de Cristo en cada uno de nosotros. Padre, te rogamos esto y te pedimos también por amigos nuestros que aún no han creído, para que puedan acudir al llamado de Cristo. Te damos las gracias por todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.